Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate. Conocen ya el tema, Ley de Igualdad, y sobre esa Ley de Igualdad que está ahora ya pues, en los últimos recorridos de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados concretamente, ayer martes se finalizaba el plazo de enmiendas, vamos a debatir en esta ocasión. Queremos agradecer a las invitadas, son 4 invitadas las que van a protagonizar este debate. Doña Flora Marrero, diputada autonómica por Coalición Canaria, bienvenida, doña Flora. Bien hallada. También nos acompaña doña Marían Franquet, secretaria de Igualdad del Partido Socialista Canario PSOE. Doña Marían, bienvenida. Muchas gracias, Juanfe. Nos acompaña igualmente doña Monse Delgado, que es miembro de la Asociación de Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Doña Monse, bienvenida. Muchas gracias. Y doña Eva Navarro, vicesecretaria general del Partido Popular en la isla de Tenerife, entre otras responsabilidades públicas. Bien, bienvenidas las 4. En el transcurso del programa escucharemos declaraciones de doña María José Guerra Palmero, que es directora del Máster de Estudios Feministas de la Universidad de La Laguna, y de don Isaac Castellano Sanginés, diputado autonómico por Lanzarote y adscrito al Grupo Mixto de la Cámara Autonómica. Asimismo, en la parte final, como es habitual, preguntaremos a la ciudadanía, le formularemos una pregunta concreta: ¿por qué creen que existen diferencias salariales entre hombres y mujeres? Será la pregunta. Les invitamos a todos ustedes a que participen, a que colaboren, si así lo estiman conveniente, en el debate. Tienen en este momento al pie de pantalla la dirección electrónica, no dejen de consultarnos. Y como siempre, vamos a iniciar el debate con ese informe general que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. El Consejo de Ministros aprobaba en marzo de 2006 una de las iniciativas legislativas estrella del gobierno Zapatero, la Ley de Igualdad. Esta ley pretende luchar contra la discriminación entre hombres y mujeres. Entre las medidas del texto destaca la obligación a los partidos políticos a que sus listas electorales sean paritarias, es decir, que el número de personas de cada sexo no sea superior al 60% ni inferior al 40%. También se pretende con este anteproyecto de ley que la paridad llegue a los consejos de administración de las empresas. Es precisamente este último punto el que más oposición ha suscitado entre los empresarios. La patronal COE cree que con esta medida se va contra los criterios de eficiencia y equidad. El texto original preveía que las empresas con más de 50 trabajadores debían procurar incluir en su consejo de administración un 10% de mujeres hasta alcanzar el 40% en 4 años. A la postre, el Gobierno ha mantenido su objetivo de llegar al 40% de consejeras, pero ha ampliado el plazo para alcanzarlo de 4 a 8 años. En cuanto al otro tema polémico, la paridad electoral del anteproyecto aprobado en marzo establecía que en las listas de todos los comicios ningún sexo podría ocupar menos del 40% de las candidaturas. El Gobierno, en este caso, decidió no modificar este aspecto del anteproyecto. En el ámbito laboral, destaca el permiso de paternidad de 8 días o la mejora de las excedencias para el cuidado de hijos. Se considerarán cotizados los 2 primeros años. Centrándonos en Canarias, hace poco hemos podido conocer que la diferencia salarial es del 21% entre hombres y mujeres en las empresas privadas, diferencia que es mayor en las mujeres que ocupan cargos directivos respecto a los hombres en la misma posición. Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado por la Universidad de La Laguna dentro del programa Equal Ariadna. Según este estudio, los sectores donde más se percibe la discriminación salarial son los de hostelería. Aquí en Canarias abunda mucho este tipo de empleo, o servicios financieros, en este caso muy habitual ver a una mujer. Mientras, en construcción y educación es donde menos diferencias salariales hay. Se constata que tanto a la hora de seleccionar como de promocionar se utilizan criterios que no son totalmente objetivos, tales como la disposición horaria o como la asunción de responsabilidades, mientras que el criterio de formación no es el más usado. Se constata que las mujeres que ocupan un cargo directivo tienen un mayor nivel de formación y menos edad que los varones. En fin, hay que obligar a ser iguales. Desgraciadamente, la igualdad
no es una de esas cosas kantianas que ya venían escritas en el alma. No es una conquista, y además, su dificultad mayor no estriba en llegar a ella, sino en mantenerla. Las mujeres tendrán que luchar mucho, pero no hay que dejar que lo hagan solas. También es una lucha de hombres. Una lucha de hombres a favor de la mujer, naturalmente, no en contra. Doña Flora, iba usted a iniciar el coloquio, el debate. No creo que sea una lucha a favor de la mujer, yo creo que es una lucha en igualdad de género, que es lo que creo que me parece importante que busca esta ley. Nosotros entendemos desde Coalición Canaria que es una ley positiva, que llega tarde, pero que es positiva. Nosotros desde la Comisión Nacional de la Mujer y la Comisión Insular de Coalición Canaria hicimos llegar a nuestro grupo parlamentario en Madrid nuestras propuestas como Comisión de la Mujer y nos parece, repito, positiva la ley. Nos parece positiva porque, como dice el mismo título de la ley, Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. Nos parece positivos varios puntos que después lo desarrollaremos a lo largo del debate, como la política de transversalidad, como la igualdad, los planes de igualdad que van a exigir a las empresas. Quizás hay algunas cosas que nosotros no estamos de acuerdo, como por ejemplo que se exijan estos planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores. Y digo por qué, porque en la realidad canaria hay muy pocas empresas con más de 250 trabajadores. Nosotros hemos hecho una enmienda entendiendo que debe llegarse a 100 trabajadores. Y después se hablaba en el vídeo de la representación en las listas electorales y es un tema que asumimos completamente porque ya nosotros lo aprobamos en nuestro segundo congreso de Coalición Canaria, lo que hablamos del 60-40, que se hizo efectivo en las elecciones del 2003 y para nosotros, para los que son los nacionalistas, ha sido una medida correctora positiva y entendemos que una cosa que ya está en la ley lo tenemos asumido nosotros hace muchos años. Bueno, yo creo que es una ley absolutamente necesaria. Bueno, primero era un compromiso electoral del Partido Socialista y como tal pues se está cumpliendo. En segundo lugar, una sociedad en el siglo en el que estamos no se puede permitir los índices de desigualdad que está teniendo pues este país. Esta ley es, yo creo que una ley que va a remover la estructura y la base de este país y va a ser una ley revolucionaria, no solo en España, sino a nivel europeo, a nivel mundial, es una de las leyes más pioneras que hay y va a ser costosa, va a ser difícil de ejecutar, pero desde luego yo creo que todas y todos, si estamos comprometidos para llevarla a cabo, pues llegará a buen fin. Yo creo que es fundamental destacar la transversalidad de la ley, aunque se habla fundamentalmente porque tiene una parte muy importante que tiene que ver con el tema laboral, la conciliación de la vida laboral y familiar, hay aspectos fundamentales en educación, en sanidad, en lo que es la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres y esperamos que dentro de 4 años, que es cuando vamos a realizar la primera evaluación de cómo ha ido funcionando la puesta en marcha de esta ley, podamos decir que la sociedad española ha cambiado y ha cambiado pues porque ha iniciado el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues obviamente la ley orgánica, hablando de la ley, tiene un principio motivador que nadie se puede oponer, porque yo creo que una sociedad democrática, una sociedad del siglo XXI, una sociedad occidental, a Dios gracias, la igualdad y el respeto de igualdad de derechos entre hombres, mujeres, entre distintos colores, es algo que nadie puede estar en contra. Lo que sí habría que hacer una reflexión, que en sociedades democráticas muchísimo mayor experimentadas, como son las de las europeas, no haya efectivamente leyes que hayan arbitrado esto de esta manera y de carácter orgánico. ¿Y esto por qué es? Porque realmente esos parlamentos, esas sociedades no han sentido la necesidad de articular en una ley lo que venía puesto por una Constitución. Dicho esto, lo cual, en eso coincido en lo que dice Marian, España es de nuevo pues pionera en una ley que realmente es una declaración de intenciones, que está muy bien, pero que realmente va a remover pues muchas estructuras, porque efectivamente uno de los elementos que caracteriza esta ley y que se le ha criticado es el elemento peso intervencionista que tiene en la estructura social y sobre todo económica, no tanto social. Precisamente en el aspecto de las clases más desfavorecidas, en los grupos más marginales, no se plantea en el texto
ejecuciones concretas y definidas. Lo dice Marian también, es difícil de ejecutar. ¿Por qué es difícil de ejecutar? Porque es una ley que por su ambición en ese aspecto, por esa transversalidad que hacía referencia Flora, lo que hace es una declaración, un catálogo de buenas intenciones. Ahora bien, efectos prácticos en la base social, muy pocos, salvo aquellos que estaban un poco dirigidos, como los temas de paternidad, de maternidad, efectivamente conciliación de vida laboral, social, pero donde realmente es revolucionario es la parte que afecta a lo que yo llamo la élite, un poco a la participación, al concepto de cuotas, de paridad, de consejos de administración, pero en lo que es establecimiento de planes económicos, financiación, guardería, ayudas a grupos marginados, en este aspecto falta concreción en la ley. Y además hay una cierta duplicidad normativa, porque entra en términos y en contradicción y entra con normas que ya se están aplicando. Es decir, con otras normas que regulan. Por ejemplo, entra en definir o establecer que la ley tenga intervención en niveles de empresas, en convenios colectivos, cuando ya eso tiene una regulación a través de la ley laboral. Yo creo que es un aspecto que, por el hecho de ser intentar quizás hacerlo muy deprisa, porque era un poco en la víspera del Día de la Mujer y ponerse la medalla de nuevo pues Zapatero, pues bueno, yo creo que ahí hemos perdido una oportunidad de haber mayor concreción en esa ley. Esperemos que en el trámite parlamentario eso, y una vez aprobado, esté definido, pero por lo que he oído no parece que vaya a ser así. Bueno, quizás se han abierto muchos aspectos en los que podemos trabajar y tratar, pero desde las asociaciones de mujeres, así que sí que nos gustaría un poco dejar constancia de algo fundamental, y es que en primer lugar esta ley no surge ahora porque sí, surge de la lucha de muchas asociaciones de mujeres. En ese sentido criticamos un poquito, aunque es una consecución que efectivamente exista, se plantee y se lleve a efecto, desgraciadamente se ha hecho un poco a la espalda de las asociaciones de mujeres, que hemos sido las que durante décadas hemos reivindicado medidas, no solamente en cuanto a la violencia, por ejemplo, sino también en cuanto a la igualdad, y ahí sí que quizás nosotros podíamos plantearlo y decirlo así claramente, es decir, se ha hecho un poco la espalda. Es verdad que es un logro que se haga una ley de igualdad, efectivamente. Nosotras creemos que todavía se puede ir más allá en algunos aspectos, quizás igual que... ¿Les parece tímido el proyecto? En algunos aspectos sí, ¿no? Cuando hablamos de paridad y se habla de 60-40 y decimos sí, muy bien, eso está muy bien, pero ¿por qué no vamos más allá y hablamos de 50-50, ¿no? Y decimos, quizás esto es que es demasiado ambicioso, pero estamos haciendo medidas en contra de una discriminación real que existe sobre las mujeres, efectiva que existe sobre las mujeres, y durante un tiempo tendremos que tomar medidas claras y contundentes que efectivamente, como decía Marian, revolucionen el tejido social. Las mujeres no hemos tenido nunca espacios, no hemos tenido espacios ni en la política ni en muchas grandes áreas de nuestra vida cotidiana, y ahora mismo cada vez más estamos más preparadas, estamos más formadas, pero no llegamos. Entonces vamos a hacer las cosas efectivas. Si hablamos de paridad, ¿por qué no hablamos de 50-50 en lugar de 60-40? Que está muy bien, pero podemos ir más allá. También dice la ley que en las listas entramos de 7. Hay muchas representaciones políticas donde las mujeres se van a quedar fuera si el tramo es de 7. Podemos hacerlo como planteamos, hombre-mujer, que el argumento siempre es el mismo, es que las mujeres quizás no estamos, se cuestiona de las mujeres que puedan estar preparadas o no estar preparadas, cosa que de los hombres a lo mejor no se cuestiona, es decir, simplemente es que tiene que llegar el que vale. Efectivamente, hay hombres y mujeres que valen y hay hombres y mujeres que no valen. Y entonces, representativamente, ahí estaría un poco el área de la paridad, ¿no? Yo sí que creo que se puede llegar más allá, desde luego, pero también creo que tenemos que reconocer que esto es un paso de gigante. Posiblemente, y yo creo que todas las que estamos en esta mesa, querríamos, todas y todos, porque también lo incluyo, porque creo que la igualdad es un compromiso de todas y de todos, querríamos que la igualdad fuera efectiva y fuera efectiva mañana mismo, ¿no? Pero tenemos una realidad social que es la que es y vivimos en el país en el que vivimos, y a partir de ahí pues tenemos que ir conjugando cómo lo hacemos. Pero sí que creo que se ha dado con esta ley un paso de gigante, y como bien decía Monse,
la filosofía de las organizaciones feministas que llevan muchísimos años reivindicando esto. O sea, esto no salió cuando Zapatero salió elegido presidente del gobierno. Llevamos oyendo hablar de la ley de igualdad sin que se hiciera el menor caso desde hace muchísimos años, y por fin va a ser una realidad. Y yo creo que tenemos que felicitarnos todos y todas por eso. Y yo creo que tiene un aspecto fundamental, porque Eva hablaba también del tema de la poca concreción de determinados temas. Bueno, tenemos que ver cómo son las estructuras legislativas, ¿no? Y qué cosa cabe en cada sitio, porque no todo cabe dentro de una ley. Habrán desarrollos posteriores, pero hay una cosa que dice la ley que yo creo que es fundamental, que es lo de que todos los ministerios, que todos los organismos públicos tienen que realizar un estudio de impacto de género en todas las políticas que vayan a realizar. Es decir, pongo un ejemplo, en educación, antes de sacar un decreto, una ley, una medida, el Ministerio tendrá que plantearse mediante una serie de organismos administrativos que sí que contemplan la ley, cómo esa medida va a impactar en hombres y en mujeres, y a partir de ahí poner todas las correcciones y todas aquellas medidas que considere que se debe poner para garantizar la transversalidad y que todas las políticas públicas vayan impregnadas de las medidas de igualdad necesarias para evitar en cualquiera de los ámbitos la discriminación entre hombres y mujeres. Ha pedido la palabra la diputada doña Flora Marrero y se la daremos en cuanto volvamos con todos ustedes, que va a ser muy pronto. Enseguida podrá salir al paso de lo que se ha dicho. Están ustedes, estamos en Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, este canal pluralista, y en el programa de Crítica en 8 dedicado a la Ley de Igualdad. Son las protagonistas del debate, nos acompañan doña Eva Navarro, vicesecretaria general del Partido Popular en la isla de Tenerife. También está con nosotros doña Montse Delgado, que es miembro de la Asociación de Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Doña María Franquet, secretaria de Igualdad del Partido Socialista Canario, PSOE, y doña Flora Marrero, diputada autonómica por Coalición Canaria. Hemos tenido una primera fase del debate, casi introductoria, y ahora vamos a escuchar declaraciones de doña María José Guerra Palmero, que es directora del Máster de Estudios Feministas de la Universidad de La Laguna, y del diputado autonómico don Isaac Castellano Sanginés, diputado por Lanzarote, adscrito al Grupo Mixto. Vamos a escuchar las declaraciones de ambos. La ley de igualdad se está tramitando en la actualidad en el Parlamento y yo creo que representa un segundo hito muy importante en esta legislatura del Partido Socialista en lo que es política social relativa a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tendríamos que quizás tener una discusión acerca de si la ley es el mecanismo para propiciar cambios sociales, pero yo creo que podemos hacer una valoración positiva, aunque siempre hay aspectos que se podrían haber mejorado. Quizás debiéramos lamentar la situación en la que nos podemos encontrar o situaciones o diferentes situaciones de desigualdad que se dan, en este caso relativas a la mujer. En ese sentido, repito, es un fracaso de la sociedad, pero evidentemente hay que tomar medidas al respecto y eso es lo que se persigue con esta norma, que si bien es cierto que no deja de ser un elemento de discriminación, sí que es cierto que hay ciertos elementos de discriminación positiva que sí deben darse para corregir errores que se producen en nuestra sociedad. Hace poco se ha hecho un estudio por parte de la Universidad de La Laguna sobre desigualdad retributiva entre hombres y mujeres y todavía oscila en torno al 27%, ¿no? Se establece en torno al 27%. Por lo tanto, creo que sigue habiendo una situación estadísticamente demostrable de desigualdad entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos laborales, profesionales, políticos. La discriminación que sufre la mujer en nuestra sociedad es algo histórico, ¿no? Evidentemente, pero sí es cierto que quizás hay que observar este problema con cierto optimismo
en función de los logros que sí que se han conseguido, y creo que también son objetivos. Y evidentemente, si me dicen cómo está la situación actualmente, mucho mejor que hace 10 años, pero todavía hay retos que faltan por alcanzar. Llevamos al menos una década en Canarias. El año pasado creo que se celebró los 10 años del Instituto Canario de la Mujer, que ha sido de alguna manera la institución que ha concentrado las políticas para la igualdad entre hombres y mujeres, y frente a una situación anterior en la que a este respecto no se había hecho prácticamente nada, se han dado pasos, pero el problema es que todavía hace falta muchísimas iniciativas más en todos los sectores para lograr una igualdad social real, no solo en la ley, entre hombres y mujeres. La mujer se ha ido incorporando poco a poco a todas las facetas de la sociedad, que en algunos segmentos, digamos, la incorporación ha sido muy rápida y en otros quizás no tanto, ¿no? Pero evidentemente creo que la implicación de la mujer, sobre todo en los sectores de tomas de decisión de la sociedad, tanto a nivel empresarial como a nivel político, se está produciendo de una forma bastante acelerada, aunque todavía insuficiente, ¿no? A nivel educativo, las mujeres incluso están un poco por encima de los hombres en cualificación, es decir, que no tiene que ver con la cualificación profesional, tiene que ver todavía con el prejuicio, sobre todo en el sector privado, de muchos empresarios, en el sentido de que no consideran oportuno que una mujer desempeñe un trabajo porque seguramente tienen miedo de que las cargas familiares de las mujeres, todo lo que conlleva la maternidad, el cuidado de los otros, sea un obstáculo en el desarrollo de la carrera profesional o en el desarrollo del empleo de esa mujer. Evidentemente la pregunta en sí es muy compleja porque no existe una respuesta razonable, ¿no? Evidentemente sí que ha existido históricamente, como comentaba antes, una discriminación que ha sufrido la mujer, pero no le podría dar una respuesta que en sí justificara el que la mujer cobre menos que el hombre. El debate es si en nuestra sociedad creemos que es importante que en todos los ámbitos, en todos los sectores, hayan hombres y mujeres. Es decir, que no hayan sectores profesionales masculinizados y sectores profesionales feminizados. ¿Qué ocurre? Que en un equipo humano, si hay pluralidad y diversidad, si hay hombres y mujeres, si hay personas de distintas edades, con distintas experiencias, seguramente habrá más ideas y más capacidades para enfrentar los retos. Habrá mujeres que son buenas directivas y mujeres que no lo son, ¿no? Y quizás el analizar esta bondad o maldad en las fórmulas para gestionar en función de su condición de mujer, en sí yo creo que perjudica a todas las mujeres, ¿no? Creo que en sí esa pregunta quizás no la puedo responder por este motivo, ¿no? Quizás si habláramos de una mujer en concreto, le podría decir, pues creo que lo hace mejor o creo que lo hace peor, pero atribuirle esa bondad o maldad a su condición de mujer creo que en sí es negativo para la sociedad y es negativo también para el conjunto de todas las mujeres. Yo creo que hace falta un gran cambio de mentalidad para que haya más justicia entre hombres y mujeres y para que se remuevan ese tipo de prejuicios que hay, sobre todo en la clase empresarial, de que es más rentable contratar a un hombre que contratar a una mujer. Yo creo que es importante que piensen que las mujeres están hoy igualmente o incluso en muchas ocasiones más cualificadas que los hombres y que la idea rectora básica efectivamente es la de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y ese es nuestro reto para el futuro. Existe por parte del empresario quizás el miedo a que se produzca un embarazo que, digamos, que corte con la actividad profesional, y a su vez existen ciertas dificultades para las mujeres que si bien se incorporan al mercado laboral, siguen asumiendo quizás casi en su totalidad todas las tareas domésticas, ¿no? Esto es un factor que quizás sí que habría que corregir desde lo que es la base, ¿no? Es la educación acerca de la necesidad de compartir las labores domésticas. No podemos pensar que la responsabilidad de tener un hijo recae exclusivamente sobre la mujer, ¿no? Evidentemente, sobre todo porque no solo lo tiene la mujer, y quizás sí que es un factor que está incidiendo negativamente y sobre el que la sociedad debería establecer medidas.
Bien, pues estos han sido los puntos de vista de don Isaac Castellano Sanginés, diputado por Lanzarote, adscrito al Grupo Mixto del Parlamento de Canarias, y también de la profesora doña María José Guerra Palmero, directora del Máster de Estudios Feministas de la Universidad de La Laguna. Iba a tener la palabra la igualmente diputada doña Flora Marrero, pues es toda suya. No, quería hacer referencia a una cosa que ha dicho Monse, que me parece importante, ¿no? Nosotros antes decía en mi intervención que desde Coalición Canaria asumíamos plenamente lo que es la cuota, estamos hablando de las listas electorales del 60-40, pero quiero recordar que en este momento hay en el Congreso una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Canarias, presentada en su momento por doña Belén Allende y doña Dolores Padrón, una proposición de ley donde hablaba de las listas cremalleras. Esa proposición de ley todavía no ha sido debatida en el Congreso, pero bueno, que se sepa que está ahí, que es una posibilidad más, es un paso más que se puede dar en ese ámbito. Y hay una cosa referida Perdone, doña Flora, antes de que continúe, usted disculpe, lo digo para la audiencia, porque a lo mejor puede haber parte de audiencia... lo que significa lista cremallera. Que no sepa lo que es la lista cremallera. Sí. ¿Usted sería tan amable de explicar en qué consiste esto? Pues el mismo concepto de lista cremallera, hombre-mujer, hombre-mujer. Hombre-mujer, inclusive también habla esta proposición de ley, repito, aprobada por el Parlamento Canaria, lo que decíamos, sé que es muy importante, el tema de los tramos, ¿no? Se hablaba de 5 en 5 tramos, porque en una lista electoral de 20, si los 5 primeros son hombres y el resto mujeres, pues lógicamente se cumple la paridad del 60-40, pero no se cumple con... Que puedan salir en igualdad de oportunidades. Efectivamente, y no se cumple con la lista cremallera. Repito, simplemente que se sepa que esa proposición de ley está ahí y que está en un cajón y que por los motivos que sean todavía no se ha debatido en el Congreso y fue presentada, recuerdo, creo que fue como en diciembre del 2003, algo así. Pues ha pasado tiempo. Sí, por eso digo que es un tema que está ahí, ¿no? Quizá me pueda equivocar la fecha. Hay un tema que me parece importante también, que creo que tenemos que debatir en esta mesa, que es conciliar. Creo que es importante, la ley habla también de la conciliación de la vida laboral y personal. Y cuando hablamos de conciliar, estamos hablando de adaptar la vida laboral a lo que es pues la dinámica propia de que una mujer y un hombre también, por supuesto, puedan hacerse cargo de una familia. Y nosotras, que todas las que estamos aquí, excepto Monse, estamos en partidos políticos, sabemos que la mayor parte de las reuniones tienen lugar pues a las 8, a las 9 de la tarde de la noche y terminan pues como pronto 10, 11 de la noche. Y las mujeres que son madres les supone eso un grave problema. Y digo a las mujeres que son madres, porque generalmente los hombres, padres, no ponen ningún obstáculo a las reuniones a ese tipo de horas. Y cuando estoy hablando de las reuniones de los partidos políticos, también estoy hablando de los consejos de administración y de cualquier actividad. Es decir, yo creo que lo importante de esta ley también es concienciar a la sociedad del concepto de igualdad, que es un concepto que además que se dice en el preámbulo de la ley, que fue aprobado por las Naciones Unidas en el año 79, ratificado por España en el año 83. Es decir, llevamos en esta lucha, que parece que llevamos toda la vida, pero solo llevamos 22 años, y aquí hay una representante del colectivo Mujeres que han luchado muchísimo, pero es que no llevamos tanto tiempo. Y me parece que es importante, es decir, que es un tema que tenemos que ir trabajando y que va a ser muy duro ejecutar lo que está en la ley, pero yo creo que es positivo. Bueno, yo quisiera recordar que en Europa, donde no hay leyes de igualdad, vuelvo a decir, en Inglaterra ha habido una mujer presidente, Thatcher, hace yo creo que ya más de 15 o 20 años. En Alemania hoy hay una mujer presidenta y no hay ley de igualdad. En Finlandia, en Dinamarca, la paridad es un elemento real porque lo permite la sociedad. ¿Dónde no se produce ese estado paritario? Pues no en las sociedades donde se imponen cuotas o sistema de discriminación positiva por ley, que en todo caso será siempre una discriminación positiva o negativa. Y que yo hago una reflexión que vamos a ver con el concepto, el elemento boomerang. Es verdad que a día de hoy, porque hay muy poco tiempo, porque nos ha costado mucho, los que estamos ahí hemos oído muchas veces como alegremente hombres nos tildan de estar más o menos preparados, no solamente en política, sino en nuestros trabajos, pero ahí hemos estado trabajando. Lo que puede ser contraproducente es que me digan
a mí o a ti o a la otra que estamos ahí por una cuota y no porque realmente lo hemos trabajado y lo hemos conseguido. Ese es un elemento que a mí me preocupa. Yo vuelvo a incidir, una ley de igualdad, cuando es una ley que empieza, debería fundamentar y garantizar la segunda parte del discurso de Flora, el que se pueda permitir una sociedad paritaria. Y eso no se logra con las listas o con establecimiento de cuotas, porque lo que hace realmente es generar mensajes negativos. Es mi opinión personal, lo digo así. Además, es un posicionamiento ideológico, por decirlo de alguna manera. Yo creo que alguien tiene que estar en una lista, en un cargo, por su rendimiento, por su capacidad y por lo que valga. Y a lo mejor a las mujeres esto nos va a salir caro porque se nos va a achacar que vamos a estar en un momento determinado en una lista o en un cargo determinado directivo por una cuota y no realmente por nuestra valía, que obviamente cosa que a los hombres, y bueno, y si fuese al revés igual, en un sitio donde hay mucha participación femenina, pues al hombre va a estar por la cuota y no por lo que él valga. Yo creo que eso es preocupante. ¿Qué es lo que tiene que establecer esto? Y por lo tanto vuelvo a volver a incidir. Es necesario que en los planes educativos sí sea eso una realidad. En los planes de guardería, que la conciliación de la vida familiar, laboral, lo permita. ¿Por qué? Porque lo que dificulta que a veces haya mujeres en la participación y en la responsabilidad y en la empresa es porque efectivamente la estructura social penaliza el hecho de ser madre, el tener que atender una casa, y eso es lo que tiene que la sociedad facilitar y favorecer. Y ahí es donde digo, donde la ley creo que no establece la mayor incidencia, donde tendríamos todas que luchar en eso. Si estructuramos una sociedad como la nórdica, donde no tienen una cuota, sino que permite a la mujer tener la facilidad de acceso, donde realmente tiene excedencias pagadas para cuidar a sus hijos, donde realmente las reuniones no son a las 8, sino que hay una comprensión social en ese aspecto, porque lo permite la normativa, no una ley específica, sino la normativa laboral, la normativa educativa, la normativa sanitaria. Realmente tenemos una sociedad igualitaria, pero una ley de igualdad que empiece por una cuota y por elemento y a las élites, a lo que llegan por la parte de arriba de la sociedad, yo ese aspecto lo veo y esa reflexión me preocupa, porque puede generar un efecto boomerang, y de hecho lo está generando. Y vuelvo también a compartir lo que dice María José, no solamente se ha hecho a espaldas de asociaciones, sino también de COE, de cualquier tipo de asociación. Fue una cosa que se sacó de un momento determinado y bueno, para generar pues buenas intenciones, pero realmente puede tener efectos contraproducentes. Bueno, vamos a ver, por empezar por el final, porque lo que tiene es que la ley de igualdad es absolutamente tan extensa y abarca tantos ámbitos que es muy difícil el centrarnos. Esta ley se ha debatido mucho y se ha debatido con los agentes sociales, con los sindicatos y con la COE. Otra cosa es que hayamos llegado a acuerdos más rápido o más tarde, pero se ha debatido mucho. Y se ha debatido con las organizaciones de mujeres, que sí que es cierto que no han tenido tanto protagonismo como tuvieron, por ejemplo, con la ley contra la violencia de género, pero se ha debatido. Además, yo es que he estado en muchas de esas reuniones con organizaciones y de hecho gran parte, por no decir que la mayoría, la filosofía de esta ley viene aportada por los movimientos feministas, que son los que han luchado históricamente por la igualdad y que han estado ahí. Eva hablaba de cuotas y ponía como la cuota como el tema principal y lo demás como secundario. Yo niego la mayor. Vamos a ver, yo creo que lo importante de esta ley, y la cuota también es muy importante, está en todas las medidas que conlleva, en la transversalidad que hablábamos antes, en la cantidad de medidas en todos los ámbitos educativos, sanitarios, etcétera, que se toman. La cuota es posiblemente lo que a nivel mediático ha tenido mayor repercusión y de lo que parece que nos centramos más y debatimos más. Y no le quiero quitar importancia, porque yo creo que la participación política y que se pueda visibilizar a las mujeres en la política es fundamental, y porque además es un derecho, porque es que las mujeres políticas también tenemos derechos, que es que parece que nosotras nos tenemos que quedar relegadas de las historias. No, nosotras también tenemos derecho, y tenemos derecho a ocupar cargos y tenemos derecho a ejercer la política. Y me parece muy grave que la sociedad se permita perder el caudal intelectual y humano que tiene esta sociedad en las mujeres, que lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo en el ámbito político y lo estamos perdiendo en el ámbito laboral. Y no me vale comparar la sociedad española con la sociedad nórdica. Hombre, las sociedades nórdicas llevan años haciendo políticas de igualdad y son un ejemplo, han sido un ejemplo para prácticamente todos los países del mundo. España tiene una trayectoria histórica totalmente diferente y las políticas de igualdad hemos empezado a hacerlas desde hace muy poquito tiempo, pero
como llevamos tanto tiempo de retraso, lo que no podemos permitirnos es quedarnos paradas. No podemos estar esperando a que pasen un par de siglos para estar a la altura de las nórdicas. Tenemos que presionar y poner una inyección a la sociedad para que la igualdad sea real. Y eso es lo que pretende esta ley, el poner esa inyección para lograr una igualdad real. Veamos. Bueno, un poco por tocar varios puntos, yo disiento con Mariana en el hecho de que efectivamente sí se hizo con empresarios y sindicatos y no con asociaciones que se reunieron mucho más tarde, el 16 el 16 de diciembre del 2005. Pero bueno, quizás eso no es solamente el debate, a nosotras como asociaciones y como luchadoras en esto sí que nos interesa, ¿no? Pero quizás es simplemente plantearlo así. Por otro lado, no me parece que la participación de las mujeres, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, sea una cuestión elitista, es un derecho de las ciudadanas, es un derecho que tenemos todas y todos a participar en política, no es algo simplemente que tenga que ver con una élite social. Precisamente pues, una sociedad democrática tiene que favorecer la participación social de las mujeres y de los hombres en política, sobre todo en este caso de las mujeres, que han sido las que tradicionalmente han estado relegadas de estas opciones, ¿no? Y por otro lado, en cuanto al tema de la conciliación de la vida familiar y laboral o personal, sí que es verdad que esta ley pone un acento y es importante que se hable de esto, y quizás empezamos a hablar de esto a través de una ley, eso es un logro fundamental. Pero como siempre nosotras tenemos que poner la puntilla y decimos sí, pero a lo mejor tenía que haberse llegado un poquito más allá, y yo les planteo a ustedes, ¿es suficiente con que para conseguir que los hombres efectivamente asuman sus responsabilidades como padres también y como trabajadores, igual que nos toca a nosotras? Porque en este caso parece que somos nosotras las únicas que tenemos que conciliar nuestra vida personal, familiar con la laboral. No, ellos también. No es suficiente 8 días de permiso de paternidad, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, para que un hombre se adapte a asumir sus responsabilidades laborales con sus responsabilidades personales y familiares. Por ejemplo, ahí sí que volvemos a decir, ahí quizás nos hemos quedado un poquito atrás cuando decimos, es que esto es demasiado. No, estamos legislando y vamos a hacerlo, y si lo hacemos con todas las consecuencias. Quizás tenemos que ir más allá para, como decía Marian, efectivamente provocar ese revulsivo social, es decir, casi por obligación, ¿no? Es decir, los hombres tienen que asumir eso también. Muy bien, pues enseguida sí, tendrá la palabra doña Eva Navarro en cuanto reanudemos el debate, que será enseguida. Estamos en el debate sobre la ley de igualdad dentro del programa de Crítica en 8, en el canal 8, en el canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago. Son las protagonistas de este debate doña Montse Delgado, miembro de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. También lo es doña Marian Franquet, secretaria de Igualdad del Partido Socialista Canario PSOE, doña Flora Marrero, diputada autonómica por Coalición Canaria, y doña Eva Navarro, vicesecretaria general del Partido Popular de Tenerife. Hemos tenido ya 2 fases del debate. En la segunda opinaban sobre esta próxima ley de igualdad, en este momento en las Cortes Generales, la profesora María José Guerra Palmero, directora del Máster de Estudios Feministas de la Universidad de La Laguna, y también el diputado autonómico por la circunscripción de Lanzarote, adscrito al Grupo Mixto, don Isaac Castellanos Sanginés. Bien, vamos ahora a escuchar a la ciudadanía de la calle, que se le ha hecho la siguiente pregunta muy concreta. ¿Por qué existen diferencias salariales entre hombres y mujeres? Escuchemos las versiones. Digan que hay discriminación entre los géneros, pero no es cierto. O sea, siempre la capacidad no hay que dejarla a un lado. Siempre el hombre va a tender a ganar siempre más que la mujer. En serio, no creo que todavía las haya. Yo creo que no las veo tampoco demasiado. Antes sí que las veía, pero ahora, para mí, por lo menos en mi caso, yo no me encuentro diferencias entre hombres y mujeres. Aquí hay mucha teórica y poca práctica, entonces mucho hablar de igualdad, y después cuando llega el momento de la verdad, pues así estamos, ¿no? Pero a todos los niveles, no solo en eso, ¿no? Lo veo una tontería, porque deberíamos cobrar igual, porque si trabajamos igual, deberíamos cobrar igual. Sinceramente yo creo que por racismo, porque los hombres se creen, no sé, se creen superiores. Porque son unos egoístas, los empresarios, porque al fin y al cabo las mujeres hacemos a veces mucho más trabajo que el de los hombres. El hombre está garantizado para trabajar todo el año, mientras que la mujer involuntariamente
se ve privado de colaborar cuando la empresa lo necesite. Porque todavía estamos en la edad media o hay muchos machistas, yo qué sé. Porque los que gobiernan en este país no saben por dónde caminan, simplemente. Tenemos que luchar, que es lo importante, porque las mujeres somos como los hombres, pues hacemos lo que ellos no hacen, ellos hacen lo que nosotras no podemos hacer. Porque hacemos el mismo trabajo, estudiamos igual que ellos universitariamente o más, pero creen que tenemos como menos capacidades o menos cualidades, por eso creo que se nos valora menos. Por el mismo trabajo cobramos menos. Realmente no me parece, lo de cobrar por hacer el mismo trabajo es como que disminuir la capacidad de la mujer. Porque la mujer tiene más cabeza que el hombre, nosotros tenemos que ganar más. Bien, pues versiones para, como es natural, pluralismo cívico, pluralismo social está ahí, también en este tipo de preguntas y en este tipo de respuestas. Bien, iba a tener la palabra doña Eva Navarro. Sí, iba a continuar un poco con analizar lo de la ley, que yo señalo que la ley en este sentido, pues que es un decálogo de muy buenas intenciones, pero que quizás ese elemento de querer abarcar mucho aprieta muy poco. Yo creo que efectivamente coincido en este caso con Montse, donde se había que haber hecho mucho mayor incidencia, muchísima mayor incidencia en cuanto a favorecer políticas de igualdad, que es lo que se ha aplicado en los países de Europa. No una ley específica, sino políticas concretas en cada elemento de la sociedad, especialmente en lo que es conciliar y facilitar la vida familiar y concienciar al hombre que tiene las mismas responsabilidades, o con respecto a las políticas salariales, que es el bloque que hemos visto en ese aspecto. Y yo en ese aspecto diría, ¿qué medidas concretas hay? Pues realmente son un decálogo de situación, habría que ver. A mí lo que yo sí me gusta es que haya una evaluación de esta ley al cabo de los años, el cual puede facilitar y favorecer ese diálogo que nos ha producido, ese ahondar en esas políticas transversales que realmente en este momento no es factible, no es real. Y además vuelvo a utilizar un término que sé que no les gusta al Partido Socialista, pero que es real, que es intervencionista. Es un elemento intervencionista que puede generar rechazo y efectos boomerang, porque desde luego en un consejo de administración una empresa es entrar en la autonomía empresarial a la hora de determinar a nombrar a sus cargos ejecutivos. Y con respecto a... porque quiero corregir ahí, yo no me refería a que era un elemento de élite, sino que precisamente yo entiendo que lo que favorece a una sociedad de una igualdad, una sociedad de igualdad, es facilitar el acceso, la participación a todos, y me niego a decirlo de todos y todas porque yo creo que todos engloba a todo el mundo. Es que lo otro es políticamente correcto, pero es un atentado al castellano, ¿no? O sea, es que a todos nos engloba, a todos los españoles, a todo el mundo. Y entonces, lo de las cuotas, por ley, es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué me van a obligar y por qué me tienen que obligar, entiendo, en la autonomía, en la libertad, a poner, para entenderlo, al 40% de hombres si quiero poner al 100% de mujeres, o el 100%? Es decir, yo creo que eso es en función de entrar en una intervención en la autonomía incluso individual y de actuación de la empresa y de la persona y a la hora de tomar cargos directivos. La intencionalidad está bien, pero ese tipo de medidas entiendo que forma parte, como lo ha dicho el Partido Socialista, lo que pone en su estatuto de manera mayoritaria, es una estructura que lo decide, que lo estructure y lo decide cada elemento, pero una ley que me fije la participación en un consejo, en un nombramiento de cargo directivo, en una lista electoral, a mí me preocupa que genere un efecto negativo a la postre, y creo que habría que incidir mucho más, evidentemente establecer políticas, medidas de actuación en lo que realmente afecta la dificultad real de la participación de la mujer y del acceso a la mujer, que es poder tener facilidades de guardería, de cuidar a los hijos, de que el hombre se implique más, que asuma esa responsabilidad. Y eso forma parte, fíjense ustedes, empezar por lo más básico, que es la educación en el colegio. Al final terminamos todos de nuevo en el colegio, que yo creo que esas políticas en ese aspecto están bien corregidas en la ley. Es que cuando Eva hace referencia a las políticas de igualdad que recoge esta ley, a mí sí me gustaría destacar que las políticas de igualdad no van a comenzar con esta ley. Las políticas de igualdad, y lo decía antes Montse, se llevan aplicando pues prácticamente desde el inicio de la democracia, desde que aprobamos nuestra Constitución en el año 78. Tenemos un Instituto Canario de la Mujer, tenemos una consejera en el Cabildo que lleva el área mujer, y en la mayoría de los ayuntamientos hay un área dedicada a temas de mujer. Con esta ley no va a terminar, con la aprobación de esta ley va a tener también otras consecuencias que no hemos debatido.
Con esta ley habrá que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, habrá que reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, habrá que reformar el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de Sanidad. Sí, van a haber un montón de leyes que tendrán también que ser reformadas. Y a mí me parece eso positivo, es decir, que va a tener unas repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad. Y cuando hablamos de cuotas, estamos hablando de medidas de acción positiva. Medidas de acción positiva que entendemos nosotros que va a repercutir positivamente, como dice la palabra. Porque estás hablando que en muchos de esos países no se aplica el término cuotas, pero sí existen el término paridad, por ejemplo, en Alemania. Y eso ha redundado positivamente. Y cuando hablamos de medidas de acción positiva, estamos hablando, por ejemplo, en el permiso de maternidad y en el permiso de paternidad también, que también esta ley permite, está hablando de los 8 días, nosotros tenemos una enmienda de incrementarlo inclusive a los 15 días. Y también creo que hay que destacar el protagonista, en los medios de comunicación, el protagonismo que le tienen que dar a la mujer. Estamos, por ejemplo, pensando en las políticas culturales. Creo que también lo recoge la ley y también es una enmienda que hemos presentado nosotros. Hay muy poca política cultural destinada a la mujer y creo que es una asignatura que tenemos pendiente. Es decir, esta ley abarca a todos los ámbitos de la sociedad. Antes hablábamos del laboral, pero también el educativo, el sanitario y una cosa importante. Los ciudadanos que se han entrevistado, muchos hemos podido ver que son inmigrantes. Y en la ley, creo que es en el artículo 4, también destaca, y a mí eso me parece fundamental, que esta ley de igualdad también tiene que ser aplicada en los mismos términos a los inmigrantes. Y yo creo que esto es una asignatura pendiente y que me parece importantísima. Sí quiero hacer la matización de que no, habitualmente no se selecciona ni muchísimo menos. No, pero como vemos varias personas inmigrantes, es decir, la ley también lo recoge. Sí, y yo creo que refleja pues, lo que actualmente está sucediendo en nuestra sociedad. Sí, si yo simplemente era una aclaración periodística por parte del canal de que se ha recogido declaraciones pues a personas que pasaban por la calle, ¿no? Sin hacer absolutamente ningún tipo de selección previa ni de distinción. Por lo mismo que ha pasado con este debate, nadie les ha dado, faltaría más, ningún guión para seguir, ni muchísimo menos. El debate está produciéndose según el protagonismo que ustedes le aportan, ¿no? Quería hacer esa precisión para conocimiento puntual de toda la audiencia, ¿no? Bien, me parece que iba a tener la palabra doña María Franquet. Antes de entrar en el tema laboral, por un poco seguir las intervenciones de la gente que ha sido encuestada, de las personas, sí comentar un tema que me parece fundamental, porque quizás sea de las novedades más importantes que tiene la ley, que tiene que ver con lo del permiso de paternidad. Monse hablaba de que nos hemos quedado cortos, yo lo comparto, Monse, nos hemos quedado cortos, seguro, porque cuando no hay igualdad en esto entre hombres y mujeres, de hecho ya estamos... Pero lo que sí es cierto, y yo creo que tenemos que también saber reconocer lo que hemos pasado de 2 días a esos 2 días más 8. Y esperemos que además en este trámite que se está haciendo en el Congreso y en el Senado, pues se pueda mejorar. El salto es muy importante. Y me parece fundamental la crítica de las organizaciones de mujeres. Además, yo provengo de organizaciones de mujeres y quiero que nos sigan criticando, porque es la única garantía de que los gobiernos, ahora el gobierno socialista, los que vengan después, sigan trabajando por la igualdad, porque si estamos haciendo lo que estamos haciendo es por eso. Con el tema salarial, que me parece fundamental, la discriminación salarial que todavía tenemos y que mucha gente no se explica cómo es posible si existen convenios colectivos que regulan y legislación, pues que resulta que una cosa son las leyes y otra cosa es la realidad. Y el trabajo de las mujeres está socialmente devaluado y no se considera igual. Y aun teniendo los salarios bases iguales, no tenemos complementos que nos igualan. Y eso además repercute no solo en el salario que perciben las mujeres todos los meses, sino que repercute también a la hora de cobrar prestaciones, las pensiones de jubilación, el desempleo, el paro, para entendernos. Todo esto conlleva una serie de desigualdades que a lo largo de la vida las mujeres van a estar pagando. Y quiero dejar claro una cosa, porque las intervenciones de las personas
A veces entre bromas y entre comentarios parece que hay una lucha entre sexos, y esto no es una lucha entre sexos, esto es una lucha por la justicia, porque las mujeres tenemos derecho a ser iguales y tenemos derecho en lo laboral, en lo educativo, en lo sanitario, y eso es lo que queremos hacer, que esos derechos sean efectivos, que de la realidad que decía Flora, que llevamos muchos años de legislación internacional y nacional con la Constitución, a la realidad tenemos que forzar para que realmente esto se aplique y avancemos. Muy bien, se nos ha ido el tiempo. Solo queda para una última intervención que yo rogaría que ustedes, con su capacidad de síntesis demostrada, pues agoten ahí todo lo que tuvieran en el tintero, para que no se dejen de decir nada. Hombre, se me olvidó tal cosa. Pues no, aprovechen para que no se les olvide nada. Últimas intervenciones entonces, doña Flora Marrero. Bueno, se nos ha olvidado muchísimas cosas. Por Hablaba de la pensión de jubilación, hemos hablado del tema, por ejemplo, de las viudas. Yo creo que en esta última intervención esperar que con esta ley orgánica de igualdad de los hombres y mujeres consigamos una sociedad más justa, una sociedad igual y que ambos géneros, no me gusta lo que se ha dicho en la ley, por ejemplo, cuando habla de colectivo feminista, porque entendemos que la mujer formamos parte de la sociedad, no somos un colectivo y eso quizás también es otra enmienda que tenemos nosotros. Entendemos que esperemos que con esta ley de igualdad entre los hombres y mujeres consigamos una sociedad más justa y sobre todo una sociedad donde los hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. Y yo me quedaría con eso. Muy bien, doña Eva. Bueno, pues yo hacer un hincapié efectivamente en un elemento que está, creo que en el artículo cuarto del tema de la inmigración, que esta ley se aplica a todos los residentes en territorio español, con lo cual, evidentemente, con el fenómeno de inmigración que viene en culturas donde la mujer es enormemente reprimida y es el último escalafón absolutamente social, que ayude a paliar elementos y que se nos generen debates absurdos sobre una niña tiene que hacer gimnasia o no hacer gimnasia o retirarse del colegio cuando le viene el periodo, como está pasando en muchos colegios y que está pasando con la cultura y con religiones específicas en este aspecto. Yo creo que ese elemento hay que valorarlo y vuelvo a insistir, la ley es un catálogo de muy buenas intenciones, no se puede criticar esa intencionalidad en la que todas debemos estar evidentemente de acuerdo y lo estamos, pero ciertamente tiene una injerencia que a mí no me gusta, tiene un intervencionismo que a mí personalmente no me gusta. Esta ley se aplicará en enero del 2007 porque tiene todo el trámite parlamentario, como ley orgánica entrará en un principio de enero tras analizarse y obviamente en unas elecciones, estaremos en unas elecciones municipales, si se cumplen los periodos, entiendo que será así, en unas elecciones municipales y generales y a mí me molestaría que cualquier candidata o cualquier candidata que estemos en una lista digan vas por cuota y no realmente porque te lo has ganado y porque te han votado tus compañeros y compañeras, por utilizar el término. Me parece que en ese aspecto es un paso atrás que no nos va a ayudar nada. Yo creo que mucho más facilitar el acceso a participar en esas listas, que en ese momento hay problemas. ¿Por qué tiene la mujer problemas para participar? Porque el sistema social no se lo permite y ahí es donde hay que hacer incidencia, que eso es lo que ocurre en la sociedad nórdica. La sociedad facilita esa participación, pero no hay cuotas, no hay por ley, no hay discriminación positiva, porque por muy positiva que sea, siempre es una discriminación. Y en ese aspecto yo creo que es un fallo de la ley y que lo critico. Doña María Franquet. Bueno, yo tengo que decir que estoy por cuota y me lo he ganado. Estoy por cuota, tengo un cargo orgánico en el partido por cuota y además me lo he ganado y con creces. Quien no se lo ha ganado han sido los que tradicionalmente han estado en todos los cargos porque eran hombres, simplemente, quitándole el puesto a las mujeres que tenían que estar ahí. Eso como inicio, ¿no? Repito, la Ley de Igualdad es un compromiso electoral que va, además, es un paso más dentro de un conjunto de medidas que se llevan tomando desde el principio de esta legislatura. Hablamos de la Ley contra la Violencia de Género, de la futura Ley de Dependencia, de la Ley del Divorcio, etcétera, etcétera. Que esta ley es una ley sumamente ambiciosa que viene con presupuesto, con un presupuesto económico muy, muy importante, que es fundamental para cualquier medida legislativa, que afecta, como bien decía Flora antes, también a la reforma de otras muchas leyes que van a tener que adaptarse a la nueva situación social, que implica la participación de todas y de todos y un compromiso social, porque lo que vamos a intentar cambiar es el tejido social en el que nos movemos para que realmente vivamos una sociedad justa y igualitaria y que al final
Yo espero que dentro de 4 años, que es el tiempo que nos hemos marcado en esta ley para hacer la primera revisión, para ver los avances que hemos tenido, hablemos en otros términos, que ya no estemos hablando de discriminación salarial, que ya podamos decir que las mujeres ocupan un número importante en los consejos de administración de las empresas, y lo que el Partido Popular llama intervencionismo, yo lo llamo justicia. Lo que no nos podemos permitir, lo que este gobierno no se puede permitir, es que situaciones de discriminación se mantengan. Bien, doña Montse, ¿verdad? Quizás es muy difícil resumir un poco el planteamiento, es un poco pues, venir a decir que quizás esta ley tenía muchas expectativas, sigue teniendo muchas expectativas. Nosotras vamos a estar pendientes de si se cumplen o no esas expectativas que hemos puesto en que se legisle a favor de las mujeres, y sobre todo en contra de la discriminación que siguen sufriendo, muchas mujeres seguimos sufriendo, porque sí es verdad que si se tiene que hacer una ley es porque es todavía una realidad, las situaciones de discriminación que recaen sobre las mujeres, esto es fundamental y esto hay que hacerlo, no podemos esperar a que las cosas cambien evolucionalmente así, porque tenemos que legislar, tenemos que hacerlo. Y quizás tenemos que seguir avanzando en los procesos igualitarios. Una ley va a ayudar, pero una ley no va a solucionar. Efectivamente, esta sociedad va a tener que madurar mucho. Quizás esto es un empujón muy importante. Lo mismo que ha pasado con la ley de violencia, que ha sido un empujón muy importante para que esta sociedad vaya avanzando. Con la ley de igualdad va a pasar lo mismo. Seguimos todavía teniendo, como decía María José Guerra, muchos prejuicios en esta sociedad, y no solamente el ciudadano o ciudadana de a pie, que lo compartimos todos, sino el que está en la empresa, el que está en el partido, o el que está en cualquier ámbito sanitario, social, educativo, y eso lo vamos a tener que cambiar poco a poco. Vamos a ver si esta ley nos ayuda, que es lo que estaremos pendientes las asociaciones mujeres. Creemos que sí, aunque vamos a tener que empujar un poquito más, y eso es lo que vamos a estar pendientes, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por su participación en este debate. En el futuro, probablemente en este y en otros programas de Canal 8, ya una vez que la ley esté aprobada por las Cortes Generales, pues distintos aspectos de la propia ley dan motivo para cada uno de ellos, para un debate concreto, sí, porque es muy amplio. Hemos hecho hoy... Sería bonito, sería importante, sí, porque sí, además hay un punto en profundidad. Lo haremos. El punto de los medios de comunicación lo contempla la ley y ese es un elemento muy positivo. Sí, bien, nosotros no hemos esperado a la ley, la dirección de este canal y la presidencia nos han indicado que hiciésemos el debate y lo hemos hecho, nos hemos anticipado y queremos anticiparnos en el sentido de, porque nos parece algo tan justo y tan de justicia personal, de justicia social, que no hace falta más argumentaciones. Pero claro, con los hechos por delante, y los hechos ha sido este primer debate, al que seguirán otros debates, ya con la ley, repito, en funcionamiento, con la ley en vigencia y en toda esa panorámica que contempla, que evidentemente es todavía hoy nos puede parecer, y de ahí que sea muy importante el que las organizaciones de la mujer, las específicas, las que han estado batallando, los partidos políticos también, desde todos los frentes estén muy atentos a la observancia de esta norma, que no deja de ser una norma para nuestro país, una norma realmente importantísima, trascendente, ¿por qué no revolucionaria? Pues sí, vamos a arrimar el hombro todos para que la mujer, y por qué no, sea igual que el hombre, y el hombre igual que la mujer, ¿por qué no? Bien, darles las gracias a todos ustedes, convocar a aquellos de ustedes que quieran participar a través del correo electrónico, tienen la dirección en este momento al pie de pantalla, y por supuesto darle también nuestras gracias a la profesora doña María José Guerra Palmero, de la Universidad de La Laguna, directora del Máster de Estudios Feministas, y a don Isaac Castellanos Angínez, diputado autonómico, también a la ciudadanía que se ha expresado en la calle. Muchas gracias a todos y desearles, como siempre, que procuren ser felices en la medida de lo posible. También la medida de lo posible es la igualdad de la mujer.